Randolph Carter, un hombre marcado por la búsqueda de lo desconocido, había perdido la capacidad de soñar. En su juventud, sus sueños eran portales a mundos extraños y maravillosos, pero ahora, en su madurez, esos sueños se habían desvanecido, dejándolo con una sensación de vacío y desesperación. Un día, mientras revisaba viejos recuerdos en el ático de su casa ancestral, encontró una pequeña llave de plata, un objeto que había olvidado por completo. La llave, con su diseño intrincado y antiguo, despertó en él una chispa de esperanza y curiosidad. Carter recordó vagamente que la llave estaba relacionada con sus sueños de juventud, pero no podía precisar cómo. Decidido a recuperar sus sueños perdidos, comenzó a investigar su origen. Sus indagaciones lo llevaron a consultar antiguos grimorios y manuscritos olvidados, donde encontró referencias a la llave de plata como un artefacto capaz de abrir puertas a otras dimensiones. Sin embargo, estos textos también advertían sobre los peligros de usarla, mencionando horrores indescriptibles y entidades malignas que acechaban más allá de nuestra realidad. A pesar de las advertencias, Carter estaba decidido a usar la llave. Una noche, bajo la luz de la luna llena, se aventuró a un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar que había visitado en sus sueños. Allí, encontró una cripta olvidada, cubierta de musgo y enredaderas. La puerta de la cripta tenía una cerradura que coincidía perfectamente con la llave de plata. Con manos temblorosas, Carter insertó la llave y la giró. Un clic resonó en la noche silenciosa, y la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad impenetrable. Sin dudarlo, Carter entró en la cripta. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía envolverlo, y el aire se volvía cada vez más frío y denso. De repente, se encontró en un vasto paisaje alienígena, bajo un cielo extraño y estrellado. Las constelaciones eran desconocidas, y una luna deforme y rojiza iluminaba el terreno. Carter sintió una mezcla de asombro y terror al darse cuenta de que había cruzado el umbral hacia otro mundo. Mientras exploraba este nuevo y aterrador paisaje, Carter se encontró con criaturas grotescas y paisajes que desafiaban toda lógica y comprensión. Montañas flotantes, ríos de fuego líquido y bosques de árboles con formas retorcidas y malignas. A cada paso, sentía que algo lo observaba desde las sombras, una presencia maligna que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. La sensación de ser observado se intensificaba, y Carter comenzó a escuchar susurros ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El miedo se apoderó de él, pero su curiosidad lo empujaba a seguir adelante. En su camino, encontró ruinas de antiguas civilizaciones, con inscripciones en lenguas olvidadas y estatuas de dioses monstruosos. Cada descubrimiento aumentaba su sensación de pequeñez e insignificancia en comparación con las vastas y aterradoras realidades que se extendían ante él. Carter sabía que había desatado fuerzas que no podía comprender ni controlar, y que su regreso a la realidad que conocía no estaba garantizado. A medida que Carter avanzaba, la sensación de ser observado se volvía insoportable. Los susurros se transformaron en voces que parecían hablar en lenguas arcanas, llenas de odio y malicia. En un momento de desesperación, Carter se encontró frente a un abismo insondable, un vacío que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Desde las profundidades del abismo, emergieron figuras espectrales, sombras que se retorcían y cambiaban de forma, como si estuvieran hechas de pura oscuridad. Las sombras comenzaron a rodearlo, susurrando secretos prohibidos y revelando visiones de mundos más allá de la comprensión humana. Carter sintió que su cordura se desmoronaba, pero no podía apartar la mirada. Las sombras le mostraron ciudades ciclópeas construidas por razas antiguas y olvidadas, criaturas colosales que dormían en las profundidades del océano y horrores cósmicos que acechaban en los rincones más oscuros del universo. Cada visión era más aterradora que la anterior, y Carter se dio cuenta de que había desatado fuerzas que no podía controlar. En su desesperación, Carter intentó retroceder, pero las sombras lo seguían, susurrando y riendo con voces que parecían provenir de los abismos más profundos del infierno.
De repente, una de las sombras se materializó en una figura humanoide, alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz antinatural. La figura se acercó a Carter y, con una voz que resonaba en su mente, le dijo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Le habló de los antiguos, seres que existían mucho antes de la humanidad y que gobernaban sobre realidades más allá de la nuestra. Carter, consumido por el terror, intentó usar la llave de plata para regresar a su mundo, pero la figura le advirtió que el portal estaba cerrado y que solo podía ser abierto desde el otro lado. Desesperado, Carter comenzó a correr, buscando una salida en el paisaje alienígena. Pero cada paso lo llevaba más profundo en el laberinto de horrores. Las voces en su mente se intensificaron, y Carter sintió que su cordura se desvanecía lentamente. Finalmente, llegó a una estructura colosal, una torre negra que se alzaba hacia el cielo estrellado. La torre parecía pulsar con una energía oscura y maligna. Carter, sin otra opción, decidió entrar. Dentro, encontró un laberinto de pasillos y cámaras, cada una más extraña y aterradora que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en lenguas olvidadas y símbolos que parecían moverse y cambiar de forma cuando no los miraba directamente. En el corazón de la torre, Carter encontró una sala circular con un altar en el centro. Sobre el altar, había un libro antiguo, encuadernado en piel y con páginas de pergamino amarillento. El libro parecía emitir una luz tenue y siniestra. Carter, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, abrió el libro y comenzó a leer. Las palabras en el libro eran incomprensibles, pero parecían resonar en su mente, llenándolo de visiones de otros mundos y realidades. Mientras leía, Carter sintió que su mente se expandía, abarcando conocimientos y horrores que ningún ser humano debería conocer. Las sombras a su alrededor se intensificaron, y Carter se dio cuenta de que había desatado algo mucho más grande y terrible de lo que jamás podría haber imaginado. La torre comenzó a temblar, y Carter supo que su tiempo se estaba acabando. Con un último esfuerzo, intentó cerrar el libro y escapar, pero las sombras lo rodearon, susurrando y riendo, arrastrándolo hacia la oscuridad eterna. Carter, atrapado en la oscuridad, sintió como las sombras lo arrastraban hacia el abismo. La torre temblaba violentamente y el aire se llenaba de un zumbido ensordecedor. En un último acto de desesperación, Carter levantó la llave de plata, esperando que de alguna manera pudiera salvarlo. Pero las sombras se abalanzaron sobre él, envolviéndolo en una oscuridad tan profunda que parecía absorber toda la luz y la esperanza. De repente, Carter se encontró de nuevo en la cripta, la llave de plata aún en su mano. El aire estaba frío y húmedo, y la luna llena brillaba débilmente a través de la entrada abierta. Sin embargo, algo había cambiado. Carter sentía que no estaba solo, que algo había cruzado con él desde el otro lado. Las sombras parecían acechar en los rincones oscuros de la cripta, y los susurros ininteligibles aún resonaban en su mente. Con pasos vacilantes, Carter salió de la cripta y se dirigió de regreso a su casa. Cada sombra en el camino parecía moverse, y cada sonido nocturno lo hacía estremecerse. Al llegar a su hogar, cerró todas las puertas y ventanas, intentando crear una barrera entre él y los horrores que había desatado. Pero sabía que no había escapatoria. Las sombras lo habían seguido, y los susurros se habían convertido en gritos que llenaban su mente. Carter intentó encontrar consuelo en sus libros y grimorios, buscando una manera de revertir lo que había hecho. Pero cada página que leía solo aumentaba su desesperación. Los textos hablaban de entidades antiguas y malevolentes, de mundos más allá del nuestro, y de horrores que ningún ser humano debería conocer. Carter se dio cuenta de que había abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta, y que ahora estaba condenado a vivir con las consecuencias. Las noches se volvieron interminables, llenas de pesadillas y visiones de otros mundos. Carter apenas podía dormir, y cuando lo hacía, se encontraba de nuevo en el paisaje alienígena, rodeado de sombras y horrores indescriptibles. Su salud mental se deterioró rápidamente, y pronto se convirtió en una sombra de lo que una vez fue.
Los vecinos comenzaron a notar su comportamiento errático y susurros sobre los horrores que había desatado. Finalmente, en un acto de desesperación, Carter decidió regresar a la cripta con la esperanza de encontrar una manera de cerrar la puerta para siempre. Bajo la luz de la luna llena, se aventuró una vez más al antiguo cementerio. La cripta estaba tal como la había dejado, y la puerta aún estaba abierta. Con la llave de plata en mano, Carter entró en la oscuridad, decidido a enfrentar los horrores que había desatado. Dentro de la cripta, las sombras lo esperaban, susurrando y riendo con voces que parecían provenir de los abismos más profundos del infierno. Carter avanzó hacia el altar, donde había encontrado el libro antiguo. Con manos temblorosas, abrió el libro una vez más, esperando encontrar una manera de cerrar la puerta. Pero las palabras en el libro eran incomprensibles, y las sombras se acercaban cada vez más. En un último acto de desesperación, Carter levantó la llave de plata y la insertó en el altar. Un destello de luz cegadora llenó la cripta, y Carter sintió que era arrastrado hacia el abismo. Las sombras se desvanecieron, y el zumbido ensordecedor cesó. Carter se encontró de nuevo en el paisaje alienígena, pero esta vez sabía que no había retorno. Había cruzado el umbral para siempre, condenado a vagar por los horrores de otros mundos, sin esperanza de regresar a la realidad que una vez conoció. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.